con más información aquí en De 6 a 9. Esta mañana vamos a hablar sobre la desnutrición infantil. Los programas sociales de este gobierno han ayudado a que el número o la tasa disminuya. Precisamente sobre eso vamos a hablar con Enrique Vázquez, profesor investigador de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir. La desnutrición infantil es un tema que siempre es recurrente, digámoslo así. Pero en los últimos tiempos ha disminuido como se ha prometido. Hay una disminución bastante significativa. Uno esperaría que sea mucho mayor, pero digamos llegar al 17% es un número todavía preocupante, ¿no? Se espera que para fines de este año, ojalá que se llegue a la meta que el gobierno ofreció, que era del 16%. Ha bajado de 21 a 17%, para ser súper claro, ¿no es cierto? 17.9. Nosotros tenemos unos cuadros que queremos compartir para ir viéndolos, y hay uno que habla sobre los cambios de la desnutrición crónica según el ámbito geográfico. ¿O no? Desnutrición crónica, eso como patrón de referencia, no sé si nos puede ayudar. Así es. Acá lo que se puede visualizar, por ejemplo, que este número que acabamos de comentar es un promedio nacional. Todavía los niveles preocupantes se encuentran en las zonas rurales. Y las zonas rurales, fundamentalmente, hay dos elementos importantes. Para que una persona, un jefe de hogar, pueda combatir realmente los problemas de nutrición, necesita de empleo digno para poder cubrir su canasta básica. Mientras tanto, los programas alimentarios intentan de alguna forma de contribuir a amainar este problema, pero aún hay debilidades, ¿no? Ahora, los programas sociales, como Juntos, por ejemplo, ¿están funcionando? ¿Han funcionado en todos lados? Bueno, el programa Juntos se puede mirar de dos maneras, ¿no? En un sentido, el programa Juntos era para entregar dinero a las madres pobres que tienen hijos en edad escolar para que lleven a sus niños a los colegios y a los centros de salud y puedan recibir de alguna manera raciones alimentarias. En ese sentido, ha generado una demanda de estos servicios sociales en las zonas más pobres rurales. Y en ese sentido, Juntos ha tenido un impacto leve pero positivo. Pero lo más preocupante es el lado de la oferta, es decir, no hay los colegios con los maestros, con el número de horas ni con los materiales. Los centros de salud no tienen los profesionales de salud suficientes como para poder atender, y los medicamentos. De alguna manera los programas alimentarios han tratado de llegar, pero no siempre llegan necesariamente a las zonas de mayor vulnerabilidad nutricional. ¿Y cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad, por ejemplo? Lamentablemente subsiste el tema de la sierra rural y de la selva rural, ¿no? Por el lado de la selva rural se da por el tema de la gran dispersión de la población. Es decir, cuando uno mira la zona extensa de la Amazonía, en la realidad está poblada por puntos muy dispersos, y al interior de cada punto las familias están casi desconectadas. Entonces, cuanto más excluido es, más vulnerable. Por dos razones eso impacta: porque no tiene acceso a la información sobre higiene, educación, sobre alimentación, y por otro lado, los sistemas de agua, por ejemplo, de saneamiento es casi inexistente. Tenemos otro cuadro, no sé si el señor director nos puede ayudar. Tenemos otro cuadro precisamente sobre lo que estábamos hablando. Esos son los lugares, digamos, donde... Así es, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo el tema de la desnutrición. Todavía Cajamarca, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Cusco son los más preocupantes en el caso de Huancavelica. Y es algo siempre contradictorio. Son las regiones que tienen mayores riquezas naturales, mucha inversión de alguna manera privada, pero aún el Estado no está desarrollando esas capacidades para poder resolver el problema tan importante que es la vulnerabilidad nutricional, y ahí falta un poco de capacidad de gestión. Es justo lo que le iba a preguntar. Es una cuestión de Estado, pero los gobiernos regionales, ¿qué están haciendo al respecto también? Los gobiernos regionales tienen los recursos, tienen las competencias, tienen los compromisos, pero todavía no tienen los equipos técnicos para poder hacer llegar la ayuda más adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los municipios provinciales son los responsables de los comedores populares. El caso de los municipios distritales es del programa El Vaso de Leche, y el gobierno regional, a través de las direcciones de salud, es el ente rector de la nutrición, pero todavía no tienen esa capacidad técnica para poder resolver tres problemas importantes: identificar bien a los beneficiarios, brindar el servicio más costo efectivo, y tercero, monitorear. Ahora, ¿el tema va básicamente por el presupuesto o va más allá del presupuesto? Bueno, el tema va fundamentalmente en lo que es el máximo uso del presupuesto.
Cuando se está trabajando el aspecto, por ejemplo, de lo que significa que yo tengo recursos por parte del Fondo Común, yo recibo la ayuda a través del programa El Vaso de Leche, o a través de los comedores, o a través del programa integral de nutrición, lo que ahí se ve con mucha claridad es que falta mucha tecnicidad sobre la entrega de la ayuda. Un paso importante que ha dado el gobierno ha sido, por ejemplo, este tema de la entrega del Documento Nacional de Identidad a los niños, porque ahora más o menos millón de usuarios del programa El Vaso de Leche que no son niños, sí ahora van a poder ser identificados y decirles, bueno, nosotros tenemos que invertir primero en los niños. Ahora, estaba leyendo que son 530.000 niños desnutridos aproximadamente, pero esos 530.000 niños desnutridos serán los adultos pobres del futuro. Lamentablemente eso se traduce, como ustedes saben, cuando un niño o una niña es desnutrida, lamentablemente no tiene el sistema inmunológico, no tiene la capacidad de poder procesar información y, lo que es más grave, la ingesta de alimentos a posterior de estos 3 años prácticamente no va a generar un impacto muy grande. Y eso se traduce en lo que se llama su discapacidad para poder atender y entender las clases, de poder enfrentar enfermedades y, lo más importante, la ingesta. Y eso se traduce en jóvenes con una productividad muy baja y, lamentablemente, como tú decías, van a ser adultos con muchas limitaciones en su futuro, y esa es la manera como se transmite la pobreza. Cuando una madre está gestando y ella no ha sido bien nutrida, va a procrear lamentablemente niños que, a su vez, al no recibir las condiciones alimentarias, va a impactar en jóvenes con baja productividad. ¿Cuáles son las propuestas investigadas, por lo menos las propuestas que están ahí y que deben ser atendidas por el Ejecutivo? Bueno, nosotros siempre hemos planteado 3 temas que abarcar, ¿no? Uno, que es lo que se llama saber identificar y graduar a los beneficiarios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en lo que significa este gobierno, ha dado el paso de comenzar a entregar documentos nacionales de identidad a todos los niños, niñas y adolescentes. Eso significa que 5 millones de niños van a poder exactamente estar muy bien registrados en los distintos programas y servicios sociales. Pero ahí no termina el problema. Realmente se da la primera solución. La segunda solución es que todos los programas sociales, porque finalmente la desnutrición demanda la intervención de lo que es programas alimentarios, de identidad, de salud, de educación. Todos los programas sociales deben usar el DNI como identificador. Esa es una solución. El otro elemento importante es brindar los componentes alimentarios adecuados. Por ejemplo, para los niños de 0 a 3 años, la papilla. Para otros niños o personas que tienen problemas de nutrición, hay un producto que es muy bueno, que son las sales doblemente enriquecidas con hierro y enriquecidas con yodo. Con el hierro se está combatiendo la anemia. Con el yodo se está combatiendo la mala formación de las células neurológicas. Entonces, sí es importante que todos los niños y las familias reciban este sachet que está compuesto de esta sal doblemente enriquecida, para que le agreguen a su comidita, que ellos puedan preparar su agua con su papa o con algo más, le agregan este sachet y eso va a incrementar por lo menos 32% de los nutrientes que necesita. Ahora, un niño malnutrido desde nacimiento, digámoslo así, porque siempre se menciona que la mejor alimentación tiene que ser durante los 3 primeros años para que pueda de alguna manera desarrollar sus neuronas, tenga un mejor desarrollo. ¿Qué pasa con esos niños que no han recibido una buena alimentación durante los 3 primeros años? ¿Se puede resarcir, digamos, con estas sales, con una mejor alimentación, con programas de desnutrición? Bueno, se sabe que por los 3 primeros años se generan daños irreversibles, pero también se puede amainar de alguna manera estos problemas cuando a posteriori pudiera recibir por lo menos la ingesta calórica adecuada, que ahí de alguna forma eso va a permitir reforzar su sistema. Lo otro es un elemento que entra a tallar a nivel de las familias. Las familias deben tener, por ejemplo, acceso a agua potable, porque si ustedes ven las estadísticas producidas en el INEI, si bien se ha avanzado en algo el tema del agua tratada, en la realidad lo más importante es el agua potable, porque el agua tratada asume que la persona le está echando la pastilla del cloro o la está hirviendo adecuadamente, ¿no? Ahora, hay algo,
dentro de las propuestas, digamos así, de la gama de propuestas de los futuros candidatos, ya que estamos en una etapa electoral, ¿hay alguien que tiene claro la lucha contra la pobreza o la lucha contra la desnutrición infantil? Bueno, de manera explícita yo creo que todos han enfocado bien que la pobreza es un problema fundamental y que para poder combatir la pobreza la mejor manera es promover un clima que haya empresas que inviertan, generen empleo digno en las zonas más pobres. El gran reto ahora del próximo gobierno es cómo generar incentivos para que las empresas se instalen justamente en las zonas rurales, por ejemplo, para que puedan establecer empresas y generar empleo a jefes de hogar que no tienen la educación ni la productividad deseada. Ese es un reto importante. Ahora, estamos hablando de una combinación de Estado, empresa privada y del jefe de familia. Sí, de la sociedad civil, porque en la realidad, si hay algo que es importante es que las organizaciones sociales de base no solamente deben ser grandes demandantes de servicios sociales, o sea, está bien que hagan sus marchas para pedir más presupuesto, pero también tienen que contribuir para que ese presupuesto sea adecuadamente operado, administrado, porque finalmente el dinero es de todos. Y en ese sentido las organizaciones, o sea, la sociedad civil organizada, puede contribuir a esta maximización del recurso público, que siempre es escaso y que debe llegar justamente al más vulnerable. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente la última pregunta. ¿Llegamos entonces al 16%, que es el plan de gobierno, digamos, para bajar la tasa de desnutrición? Yo creo que sí llegamos porque básicamente es a partir de lo que significa el crecimiento económico. Los programas sociales, su contribución a la desnutrición es muy limitada, sobre todo los alimentarios, porque la desnutrición no se combate con alimentos. La desnutrición se combate fundamentalmente educando a la mujer. Y cuando la mujer tiene capacidad de aprender estos conceptos de higiene, de educación alimentaria, del buen manejo del día y de los alimentos de la familia, eso tiene un impacto, fíjese, 43% del éxito de la desnutrición es en la educación de la mujer. Lo demás es algo muy complementario. Muy bien, muy interesante, sin duda. Muchísimas gracias por haber venido de 6 a 9 a contarnos un poco sobre ese tema, la desnutrición infantil, cuáles son, digamos, las tasas que ha bajado de 21 a 17%, y qué se espera, digamos, para los próximos años o para las próximas gestiones. Conversábamos con Enrique Vázquez, profesor e investigador de la Universidad El Pacífico. Hacemos una pausa. Volvemos.